Hoy os traigo algo de renombre y aunque no nos toca cronológicamente hablar de ellos, he decidido hacer este capítulo para así quitarnos de encima este tipo de tazos y luego seguir hablando sí cronológicamente con los tazos Pokémon que surgieron después de los últimos que vimos, que fueron los tazos Attack. Hoy vamos a hablar de unos tazos que, aunque en el pasado no tuvieron ese nombre, sí que hubo tazos más grandes de la media. Recordemos los macrotazos de Chester, macrotazos de Barbie y otros tipos que salieron en otros países. Estoy hablando de gigantazos Pokémon. No creo que fuera mucha la gente que jugó con estos tazos, dado que si los tratabas de voltear era bastante difícil debido a su tamaño bastante superior, y si los utilizabas de otra manera podía considerarse como trampa. No obstante, en un principio fue una colección, una promoción bastante pequeña de 10 gigantazos, muy aceptable, dado que estos los conseguías al comprar 2 o 3 bolsas de las pequeñas, no eran como los de Chester Chetos que te entraban en bolsas grandes, con lo cual se hacía bastante fácil hacer esta colección. Lo que vino después ya fue algo más raro, porque hicieron como 2 versiones y dentro de las 2 versiones pusieron variantes, y estos ya fueron los gigantazos 4 oro y los gigantazos 4 plata. El diseño de los 10 primeros gigantazos parece que estaba un poco escogido al azar, dado que eran Pokémon pues un poco de aquí, un poco de allá, y yo habría elegido pues los 3 primeros iniciales más los legendarios del momento, que eran Ho-Oh y Lugia. Las otras 2 generaciones, la de oro y la de plata, estaban formadas pues por un número bastante poco bien definido. Podríamos decir que fueron un total de 20 gigantazos oro o 35 gigantazos plata, pero es que esto tenía truco. Los gigantazos oro normales eran 20, pero había variantes, porque había unos que tenían una capa brillante, una especie de barniz metalizado, y otros que eran mates, no tenían brillo, con lo cual si querías todos ya eran los 20 brillantes más los 20 sin brillos, 40 gigantazos. Esto ya era un poco desorbitado. Y luego con los gigantazos 4 plata pues pasó algo similar, pero con el añadido de una tercera variante, y es que eran 35 en total. Podríamos englobar los gigantazos 4 plata como 35, pero 20 se caracterizaban por tener un logotipo que ponía plata y otros 15 que no. Y por supuesto dentro de estos 20 los había metálicos y mates, y los otros 15 también metálicos y mate. Total 35 por 2, 70. 70 sumados a los otros 40 hacen un total de 110 gigantazos, con lo cual es una colección muy grande para unos gigantazos que por lo menos estos de oro y plata no recuerdo si se conseguían igual que los gigantazos, pero en ese caso, como veis, requiere una inversión en tiempo y dinero bastante grande llegar a tener completa esa colección. Pero no solamente fue en España donde vimos los gigantazos, dado que también en otros países, pues como siempre, sacaron sus propias versiones. Una cosa muy curiosa es que creo que en Argentina, corregidme si me equivoco en comentarios, no sé si en Argentina o en México, sacaron una versión de gigantazos pero que estaba basado en los tazos 2. La primera generación de tazos, pues los tazos normales que tuvimos nosotros ellos los tuvieron en versión gigante. O sea, veías los tazos normales, pequeñitos, pero en una versión gigante, y eso tuvo que molar. Tener 150 tazos 2, que además eran bonitos con el diseño y se veía perfectamente al Pokémon, pues en una versión grande tenía que ser. Y ahora, como siempre, vamos a ver un vistazo más de cerca de estas 3 sagas de gigantazos. Como digo, no sé qué pasó con los gigantazos 2 y los gigantazos 3. No sé si estos le pusieron gigantazo 4 porque eran a raíz de los tazos 3, pero en cualquier cosa vamos a verlos. Como veis, estos eran los 10 gigantazos iniciales, y aquí es lo que os digo del diseño de los tazos. Solamente hubo 2 iniciales, Chikorita y Totodile, y 2 legendarios, Lugia y Ho-Oh, mientras que el resto de tazos eran pues Pokémon bastante comunes como Lediva o Whopper, y los otros que eran pues Gligar, Miltank, Elekid y Wowfet. Pokémon que en mi opinión pues no merecían estar en un gigantazo de estas características.
Y por la parte trasera pues eran como un tazo normal, con la diferencia de que el logo había cambiado a Pokémon Gigantazo. Venía el símbolo o el logo de Nintendo y los poderes a los que vencía pues volvían a ser nuevamente círculos con un solo color. Primera generación de Gigantazos. Los Gigantazo 4 Oro ya tenían un diseño diferente, venía este reborde dorado alrededor de todo el tazo y en la parte trasera venía otro Pokémon, no venía la trasera blanca y roja característica, y generalmente era la evolución del propio Pokémon o bien venía un Pokémon del tipo similar. Por ejemplo, con este de Zapdos, pues Jolteon venía en el lado opuesto. Y esta edición fue un poco para resarcir esas carencias que tenía la primera generación de Gigantazos, dado que aquí podemos ver otro tipo de Pokémon más de la primera generación. La primera vez que veríamos a Mew en un tazo, propio tazo para él, y a Mewtwo de la otra versión. Luego lo veríamos en tazo Ligue. Y después vimos más de tipo dragón, Dragonite y Dragonite, los 3 legendarios, y vimos nuevamente a personajes característicos como Ash, Misty, Gary y Brooke, que solo los habíamos visto en los Master Tazos. Nuevamente veríamos también a Entei en un tazo Pokémon y a Ho-Oh en un Gigantazo. Y aquí está la primera de las variantes que os digo. Como veis, este es un tazo mate, sin brillo. Deliver del otro lado de Articuno, pues porque es de hielo. Y el otro es esta versión como metalizada. Esta es la variante de las Gigantazos Oro. Y como veis, pues prácticamente todos tienen su variante. Y con los Gigantazo Plata pues pasó algo similar. Volvían a tener el reborde característico, esta vez en plateado, y nuevamente por la parte trasera volvía a aparecer la evolución del Pokémon u otro Pokémon de otro tipo diferente. Esta fue la primera de la segunda variante, que pone el logo plata en el tazo. Pone el logotipo plata. Solo en uno de los laterales. Como habéis visto, los Gigantazos son unos tazos un poquito más especiales, dado que estos ya admitían variantes diferentes a otros tazos normales y podían llegar a superar una colección de tazos normal. En el caso de los Gigantazo Plata, pues eran muchos más que los tazos normales de la serie 3. Como digo, no solamente salieron Gigantazos en España, salieron Gigantazos en otras partes del mundo y salieron Gigantazos no solamente de Pokémon, también hubo otras ediciones de tazos, por ejemplo Yu-Gi-Oh, que tuvo sus Gigantazos y bastantes para decir para una colección normalita. Pero eso será cosa de otra colección y eso será cosa de otro vídeo. Además, a partir de estos Gigantazos surgieron lo que llamaríamos luego los rappers grandes, los rappers gigantes. Pero eso también será cosa de otro vídeo, porque para hablar de tazos necesitamos muchos vídeos y con cada like que me dais pues me motiváis a hablar más de ellos.
ellos. Así que si os ha gustado este vídeo, no os perdáis el siguiente. ¡Nos vemos!